A ver, pensemos en esto. Hay eventos históricos que, bueno, definen épocas, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si les dijera que uno de hace más de 1600 años tiene un principio que podría ayudarnos a resolver nuestros conflictos de hoy? Vamos a meternos de lleno en el Concilio de Constantinopla, pero no como una simple lección de historia. Lo que queremos es desenterrar una idea revolucionaria sobre cómo se sana un problema de verdad, ya sea algo personal o algo que afecta a toda la sociedad. Para entender cómo es que un debate teológico del siglo IV puede decirnos algo hoy, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver la tremenda crisis que se armó después del famoso Concilio de Nicea. Luego, cómo reaccionó el poder político, o sea, el emperador. Después, exploraremos cómo el debate se enredó todavía más, hasta que llegamos al principio clave, el de la salvación, que lo resolvió todo. Y al final, vamos a conectar los puntos y ver por qué esa idea de asumir para transformar es más relevante que nunca. Bueno, empecemos por el principio, con la crisis después de Nicea. Solemos pensar que las grandes decisiones de la historia son como puntos finales, ¿no? Se firma el tratado, se gana la batalla y listo. Pero en este caso, esa supuesta victoria fue solo el comienzo de un problema mucho, mucho más grande. Todos tenemos en la cabeza que el famoso Concilio de Nicea resolvió la gran controversia de su época. Pero, ¿y si les digo que no fue así? La realidad es que después de esa supuesta solución, se vinieron 56 años de conflictos, de exilios, de divisiones tan profundas que casi parten en dos al imperio. O sea, la primera respuesta fue un fracaso total. Fíjense en las fechas. Entre un concilio y el otro pasaron 56 años. No hablamos de un par de meses, son décadas. Décadas en las que, en lugar de encontrar paz, la Iglesia estaba completamente fracturada. La decisión de Nicea había condenado una idea, sí, pero el conflicto de fondo seguía ahí, más vivo que nunca, hirviendo bajo la superficie. Y bueno, ¿cuál era el meollo del asunto? Una idea llamada arrianismo. Básicamente decía que Cristo, aunque fuera divino y todo, era una criatura, alguien creado por Dios, no de su misma esencia. A nosotros hoy nos puede sonar como un detalle teológico súper específico, pero para ellos lo era todo. Afectaba la mismísima naturaleza de la salvación y estaba creando una grieta gigantesca, no solo en la Iglesia, sino en la estabilidad de todo el Imperio Romano. Y claro, ante una crisis que no se solucionaba por las buenas, el poder político decidió que era hora de intervenir. Así llegamos a la segunda parte, la respuesta del emperador. Un momento clave en el que se intentó usar la autoridad del imperio para imponer la unidad religiosa a la fuerza. Aquí es donde entra en escena el emperador Teodosio I, y no se anduvo con rodeos. Tenía una estrategia muy clara. Primero, un golpe de autoridad. En el 380, ¡pum!, emite un edicto y declara el cristianismo de Nicea como la religión oficial del imperio. Pero él sabía que un decreto no bastaba, necesitaba que la Iglesia lo respaldara. Así que al año siguiente convoca un nuevo concilio en Constantinopla. Su objetivo, sellar su decisión política con autoridad divina y de una vez por todas unificar el imperio bajo una sola fe. Pero la historia nunca es tan simple. Cuando los obispos se reunieron, se dieron cuenta de que el problema original había mutado. Y esto nos lleva a la tercera parte, más allá del credo. Porque de repente surgió un debate completamente nuevo y todavía más complejo sobre quién era Jesús en realidad. Cuando los obispos llegaron a Constantinopla, se toparon con una sorpresa. No era suficiente con decir, sí, estamos de acuerdo con lo de Nicea. Había surgido una nueva controversia, una que iba todavía más profundo, que tocaba el mismísimo misterio de quién era Jesús, y que lo complicaba absolutamente todo. Esta nueva idea se llamaba apolinarismo. A ver, para que se entienda fácil, proponía que Jesús tenía un cuerpo humano, sí, pero que su mente y su alma no eran humanas. En su lugar estaba el Logos divino. Es como si nos imagináramos un conductor divino dentro de un vehículo humano. Por fuera se veía como uno de nosotros, pero por dentro, su centro de control, su conciencia, no era humana. Aquí se ve clarísima la diferencia. La Iglesia insistió en que Cristo no era solo parcialmente humano. No. Era, como dice la fuente, humano exactamente de la misma manera que lo somos nosotros. No solo el cuerpo, sino también la mente y el alma. Se trataba de un ser humano completo, perfecto, unido a un Dios perfecto. Y es esta defensa de la humanidad completa de Cristo
Lo que nos lleva al clímax de esta historia, a la cuarta parte, el principio de la salvación. La idea, brillante, profunda y elegante, que finalmente lo resolvió todo. La respuesta de los padres de ese concilio no fue simplemente decir, no, eso del apolinarismo está mal. Fue mucho más allá. Articularon una de las ideas más potentes de la teología, un principio unificador que lo cambió absolutamente todo. Aquí está la clave de todo, resumida por San Gregorio Nacianceno en esta frase que es potentísima. La lógica es simple pero increíblemente profunda. Para que toda la humanidad pudiera ser salvada, ser sanada, Cristo tenía que asumir cada pedacito de nuestra naturaleza. Si hubiera dejado fuera la mente o el alma humana, esa parte de nosotros se habría quedado sin sanar, sin redimir. Y es justo aquí donde un antiguo debate teológico de repente salta al presente y nos habla directamente. Esto nos lleva a la última sección. Asumir es transformar. Vamos a ver cómo esta doctrina se convierte en una guía poderosísima para la acción en nuestro mundo. Y aquí es donde esa decisión de hace siglos se vuelve súper relevante. El principio se expande más allá de la teología y se convierte en una guía para la vida. Para sanar cualquier problema, sea personal, familiar o social, no podemos hacerlo desde lejos, criticando desde afuera. Debemos asumirlo, involucrarnos, meternos de lleno en esa realidad. Entonces, se nos presentan dos formas de pararnos frente al mundo. Podemos tomar la actitud de Caín, el desapego, el ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, el lavarse las manos. O podemos seguir el principio de la asunción, meternos en el problema, tomar la condición humana para sanarla desde adentro. La lección es clara y directa. Solo podemos transformar aquello que estamos dispuestos a asumir. Y esto nos lleva a una pregunta de reflexión muy potente. Si pensamos que cada grupo, cada sociedad, tiene como un alma, su cultura, sus sueños, sus miedos, ¿hemos realmente asumido el alma de nuestra gente? ¿O muchas veces se legisla, se trabaja, se vive, ignorando esas realidades profundas, tratando solo el cuerpo del problema, pero no su alma? Y cerramos con este desafío. Un principio que nació de un debate teológico antiguo nos interpela hoy de una manera muy concreta. ¿Cómo puede cada persona asumir su propia realidad, en su familia, en su trabajo, en su comunidad, para transformarla para bien? La historia de este concilio nos deja una pista. La verdadera sanación no está en la distancia ni en la crítica, sino en el compromiso total.